Diseño curricular del nivel primario. Ciencias sociales. 1. Fundamentación. Una educación emancipatoria no teme al conflicto sino a la ausencia, pues los ángeles no hacen historia. Es cierto que son coherentes y puros, pero están lejos del deseo y la lucha que caracteriza toda acción política. Siede 2007. 1.1. El objeto de enseñanza del área, la realidad social. Las ciencias sociales estudian las sociedades concretas y sus problemáticas, en relación con los tiempos y espacios que ellas generan. Es decir, que su objeto de estudio son hombres y mujeres como sujetos sociales, constructores de las relaciones temporales y espaciales, que son fruto de esa interacción. Estudian una realidad social, que es compleja, contradictoria, dinámica y conflictiva, producida por las relaciones de los sujetos entre sí y con el espacio en un tiempo histórico. Esta construcción humana da cuenta de las relaciones que generan los procesos de producción y reproducción material, sociopolítica, simbólica y cultural de las sociedades. Una realidad social que, en el contexto contemporáneo del siglo XIX, se caracteriza por la simultaneidad de procesos contradictorios, el de globalización, el de fragmentación, el de individuación, en los que interactúan los medios de comunicación, el impacto de las innovaciones tecnológicas, el resurgir de las nacionalidades, una época en la cual el mundo se tornó uno por las interrelaciones técnicas, científicas, informacionales y financieras. No hay cómo explicar el mundo sin el lugar y el lugar sin el mundo. Esto ha impactado en la enseñanza de las ciencias sociales, las que se encuentran en una encrucijada de caminos junto con otros campos disciplinares, compartiendo no solo la descomposición de certezas, la caída de los grandes relatos, sino la posibilidad de construir nuevas certidumbres que implican redefinir el campo de conocimiento y plantear desafíos de articulación e integración con otros saberes. Para Isabelino Siede, estudiar ciencias sociales es tratar de acercarse a la realidad social para comprenderla y para formar parte de ella, lo cual requiere ampliar y confrontar en el espacio público del aula las socializaciones de los grupos de referencia de cada estudiante. Las ciencias sociales están constituidas por un amplio campo de saberes, prácticas y experiencias que se hallan en permanente construcción, donde se producen rupturas, cambios y nuevos desarrollos conceptuales, perspectivas múltiples que la escuela debe recuperar para que los y las estudiantes puedan acercarse a un discurso complejo, plural, rico y contrastado sobre el acontecer humano. Las disciplinas en el área de ciencias sociales, que con sus saberes científicos y diversidad de métodos se privilegian para su desarrollo en el nivel primario, son geografía e historia, cuyos aportes permiten la comprensión de las realidades sociales tanto presentes como pasadas, como una totalidad dinámica y compleja, en la que las categorías de lo social se entrelazan para otorgar significado a las acciones y pensamientos de las sociedades inmersas en un espacio. La geografía como ciencia aborda el estudio de una de las dimensiones constitutivas de la realidad social, la espacial. Su objeto de estudio es el espacio geográfico, el que es definido de modos diferentes según las diversas concepciones teóricas o paradigmas. Desde una geografía crítica y tomando a Milton Santos, 1996, el espacio es un conjunto de objetos naturales y objetos sociales y sus relaciones. Todo esto en movimiento con diferencial acumulación de tiempos realizados a través de las funciones y de las formas que se presentan como testimonio de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente. Es decir, un espacio se define como un conjunto de materialidades que son producto y condicionante de las relaciones que ocurren ante nuestros ojos y que se manifiestan por medio de procesos y funciones. En cada momento histórico varía el arreglo de los objetos sobre el territorio, y son los procesos económicos, sociales, culturales y políticos los que le dan significados distintos. La historia enseñada desde una perspectiva crítica tendrá como objeto de estudio el análisis de las sociedades y la dinámica del cambio social, considerando cada proceso histórico como proceso social dentro de un contexto espacial global y local. Parafraseando a Carlos Barros, 1999, se deben abrir nuevas avenidas para la historia rescatando andamiajes sólidos,
buscando entramar las historias locales y regionales con las historias globales que permitan dar sentidos, desde todas las dimensiones, a las voces de las historias mínimas dentro del monocorde discurso hegemónico para unir la militancia académica con la política de los sujetos como historiadores y ciudadanos. Se propone abordar una historia integral concebida como historia-problema, que analice procesos, relacione acontecimientos y reconozca coyunturas para resignificar la totalidad de la compleja realidad social y reconocer la importancia de las dimensiones políticas, económicas y sociales dentro de un proceso integrado e interrelacionado en movimiento donde fluyen las contradicciones y los conflictos sociales en un tiempo individual y social. En esta propuesta curricular se incorpora al área la formación ética y ciudadana, que permite reflexionar acerca del contexto socio-histórico y cultural, desnaturalizar las problemáticas que nos interpelan cotidianamente, mirar los conflictos entre los sujetos y sus relaciones al interior de las instituciones y entre las mismas, para construir puentes que posibiliten vivir en una realidad justa, solidaria y democrática. La enseñanza de la formación ética y ciudadana debería orientarnos a construir criterios para intervenir en las prácticas iniciales y las relaciones de poder. La enseñanza de la misma ha de brindar herramientas para actuar en la sociedad, para desenvolverse en una realidad cambiante y conflictiva. El hecho es permitir que la misma ingrese al aula y se convierta en objeto de estudio y análisis, buscando alternativas de solución para la resolución de conflictos, favoreciendo la comunicación, la escucha activa, el intercambio de opiniones, la expresión de sentimientos, proponiendo proyectos que nos aproximen a una vida social más justa, para cambiar un orden social de exclusión, marginación y ausencia de sentido. En una sociedad cuyo espacio público está desprestigiado y debilitado, la escuela es el ámbito de vigencia de lo público o, todavía mejor expresado, es un ámbito donde debemos construir un espacio público. Cullen, 1997. Los sujetos políticos tienen tradiciones morales, pautas cívicas y tendencias ideológicas que influyen en sus actos. Todo ello se inicia en el aula. Algo sucede allí que habilita nuevos modos de relacionarse, de conocer, de pensar. Por ello, el conocimiento puede ser una herramienta de emancipación si está al servicio del pensamiento, si forma sujetos autónomos capaces de comunicar argumentativamente sus razones, si es capaz de llevar la reflexión a la acción. La mirada del o la docente es fundamental si pone a disposición de sus alumnos y alumnas oportunidades de emancipación, y tiene mayor poder si logra construir proyectos en común, ya que los sujetos individuales y colectivos se constituyen a través de sus prácticas, es decir, de lo que hacen y particularmente del significado de lo que hacen. Uno 2. Los sentidos de la enseñanza de las ciencias sociales. Argentina en los últimos 30 años ha sufrido profundas transformaciones que han generado cambios en el entramado social, producto primero del terrorismo de Estado de la década del 70, profundizadas por la reproducción ampliada de las asimetrías y desigualdades sociales del neoliberalismo de los 90. Los cambios en el modelo de acumulación produjeron una modificación de las relaciones de clase, visibles en el proceso de polarización social y en la pérdida de gravitación política y económica de los sectores medios y populares, y su contracara una creciente concentración de poder en los sectores altos y medios altos de la sociedad. En el contexto complejo y contradictorio de principios del siglo XXI, el proceso de globalización ha puesto en permanente conexión cultural, social, económica y política a diversos espacios mundiales, reforzando muchas veces las desigualdades al interior de los estados y entre los mismos. Sin embargo, las comunidades han demostrado diversas formas de adaptarse a los nuevos desafíos. Es preciso que los y las docentes, la escuela, las familias y el Estado puedan asumir la lectura crítica de la realidad social presente y proyectar escenarios de futuros esperanzadores y posibles, donde los niños y niñas estén considerados como sujetos de derechos y productores de cultura, entendiendo la educación como acción política. La definición de los sentidos de la enseñanza del área de ciencias sociales se construye
En un tiempo donde las grandes certezas teóricas de la tradición han entrado en crisis, dando lugar a una fragmentación y multiplicidad de enfoques y metodologías. Por ende, la enseñanza de las ciencias sociales propone pensar históricamente sobre la construcción de lo propio y del nosotros, desde diferentes lógicas interpretativas que posibiliten cambiar el enfoque desde la mirada del otro a la mirada hacia el otro. El conocimiento vinculado a las ciencias sociales resulta fundamental para que la escuela pueda proporcionar una adecuada comprensión del mundo, y dicho conocimiento es de gran complejidad, ya que no solo proporciona una mera descripción o clasificación superficial de los fenómenos, sino que puede generar explicaciones plenas de densidad conceptual, así como un pensamiento crítico acerca de la sociedad actual. Es decir, que la finalidad fundamental del área es la construcción de conocimientos y actitudes necesarias para comprender la realidad social, las experiencias colectivas pasadas y presentes, el espacio donde se desarrollan los procesos de producción y reproducción material y simbólico de los sujetos sociales que fueron el resultado de otros procesos donde se privilegiaron las decisiones y los intereses de los grupos que han ejercido el poder y de aquellos que han opuesto resistencias. El sentido de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario asume dos caminos que son complementarios: la aproximación a las disciplinas académicas del área y la contribución al ejercicio de prácticas ciudadanas. Es un camino complejo porque implica, por un lado, abordar categorías de análisis de las diversas disciplinas para reflexionar críticamente acerca de la realidad social, utilizando información variada para poder sistematizar y construir argumentaciones, y por otro, entender la carga de valoraciones y posicionamientos de las representaciones sociales que se encuentran en el aula, tanto de los y las estudiantes como de los y las docentes, para que en tantos sujetos políticos puedan intervenir en la transformación de las relaciones sociales que se consideren necesarias. En este sentido, plantear la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario implica un compromiso ético y político para todos los sujetos involucrados en el oficio de enseñar, pensando en los cambios pero considerando las permanencias que inviten a mirar a los otros para construir hoy y proyectar para mañana un mundo donde prime la justicia, la libertad y la solidaridad. Propiciar prácticas docentes que aborden las diferencias de género, de etnias, de edad, de clase, favoreciendo el respeto, la valoración y el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad, sin perder de vista la unidad, aquellos principios irrenunciables que privilegian la dignidad humana. 2. Encuadre didáctico. Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesaria una reforma del pensamiento. Ahora bien, esta reforma es paradigmática y no programática. Es la pregunta fundamental para la educación, ya que tiene que ver con nuestra aptitud para organizar el conocimiento. Morin 2002. En la fundamentación se ha hecho referencia a los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales, su objeto de estudio, las disciplinas que integran el área y los sentidos formativos de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. En este punto se formulan propuestas de intervención didáctica coherentes con los enfoques que sostiene el área. Sin duda, las docentes han recorrido trayectos que los han llevado a señalar los problemas que los atraviesan en sus prácticas escolares, caracterizadas por la complejidad que significa enseñar en una escuela cuya estructura poco ha cambiado, pero inserta en una nueva sociedad con niños, niñas y familias diferentes. Esto, como dicen Dussel y Sowell, forma parte de la lógica de la propia escuela. Es que la escuela tiene que ver al mismo tiempo con la transmisión de una herencia cultural a las nuevas generaciones, con conservar parte de la tradición y con el sostenimiento de instituciones que necesitan parámetros más firmes y sólidos para funcionar. Niños y niñas considerados nativos digitales, con nuevas formas de aprender y otros intereses, exigen de los adultos un conocimiento del manejo de los lenguajes digitales y multimediales que, hasta hace unas décadas, eran impensados. Esta situación ha despertado en las docentes y las pedagogas reflexiones acerca de cuáles son los conocimientos socialmente válidos hoy en día y qué estrategias didácticas serán necesarias para que los niños y niñas se interesen por aprender.
Como expresa Paulo Freire en su libro La pedagogía de la autonomía, la reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teoría-práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo. Algunas de las preguntas que se plantean las docentes son: ¿cómo conciliar estos mundos tan diversos? ¿Qué criterios serán válidos para la selección de los contenidos a enseñar y aprender? ¿Qué características deberán reunir esos saberes para que les resulten significativos a las alumnos? ¿Cómo presentarlos para que les resulten interesantes? Dos, uno. Propósitos generales. La enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario tendrá como propósitos: promover situaciones de enseñanza que permitan trabajar los contenidos de las ciencias sociales, para que los alumnos y alumnas construyan nociones, conceptos y saberes que les permitan interpretar y comprender la realidad social en que viven, su entorno próximo y otros lugares del mundo del pasado y del presente. Promover el conocimiento del espacio social como producto y condicionante de los procesos sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales, para que lo interpreten como espacios de vida y acción en permanente transformación. Propiciar situaciones de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas identificar problemas de la realidad social, para que la reconozcan y comprendan como diversa, conflictiva, compleja y en permanente cambio. Posibilitar el acercamiento del patrimonio cultural natural al conocimiento sobre los mismos para que valoren su diversidad, riqueza y la importancia de su conservación. Promover instancias de aprendizaje en las que los alumnos y alumnas, como protagonistas, puedan consensuar las normas de convivencia escolar, vivenciando situaciones de respeto por las diferencias, la responsabilidad, cooperación, solidaridad y participación, necesarias para la formación ciudadana y la vida en democracia. Propiciar la formación de la conciencia histórica para que los alumnos y alumnas puedan relacionar el pasado, el presente y el futuro de manera dialéctica. Promover instancias de aprendizaje que permitan construir una mirada interrogativa y reflexiva sobre la realidad social para el desarrollo de la conciencia crítica. Propiciar instancias de trabajo sobre problemas sociales, económicos, culturales, tecnológicos, ambientales y políticos cotidianos, desde una perspectiva basada en la multiculturalidad, develando las diferencias de género, clase social y etnia para la formación de una conciencia política. Promover el aprendizaje de normas, valores y costumbres en conexión con el contexto social e histórico en que viven, favoreciendo a través de ellos la construcción de una ciudadanía participativa y crítica para convivir en una sociedad democrática. Brindar instancias de trabajo áulico que permita a los niños y niñas comprender y seleccionar información. Fundamentar la toma de decisiones y el desarrollo de hábitos de cooperación y participación en esfuerzos o en proyectos colectivos a fin de favorecer la autonomía y el desarrollo de las capacidades críticas. Dos, dos. Contenidos. Los conceptos estructurantes del área. Estos son construcciones históricas y por lo tanto cambiantes. Permiten englobar, abstraer y trascender las informaciones particulares, convirtiéndose en herramientas básicas para la comprensión de los procesos sociales. Desde esta perspectiva, se presentan y resignifican los conceptos que se considera estructura en la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario. Espacio social. Como espacio socialmente construido que, a su vez, es condicionante de las acciones de las sociedades. Milton Santos define el espacio como una instancia de la sociedad al mismo nivel que la instancia económica y la instancia cultural ideológica. Esto significa que, en tanta instancia, el espacio contiene y está contenido por las demás instancias del mismo modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas contenida.
La economía está en el espacio, así como el espacio está en la economía. Lo mismo ocurre con lo político institucional y con lo cultural ideológico. Eso quiere decir que la esencia del espacio es social. En ese caso, el espacio no puede estar formado únicamente por las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza. El espacio es todo eso más la sociedad. Cada fracción de la naturaleza abriga una fracción de la sociedad actual. Tenemos así, por una parte, un conjunto de objetos geográficos distribuidos sobre un territorio, su configuración geográfica o su configuración espacial y el modo como esos objetos se muestran ante nuestros ojos, en su continuidad visible, esto es el paisaje. Por otra parte, lo que da vida a esos objetos, su principio activo, es decir, todos los procesos sociales representativos de una sociedad en un momento dado. Sociedad. Constituye la trama de relaciones sociales entre sujetos que interactúan permanentemente con distintas esferas de la realidad: el Estado, el mercado, la sociedad civil, las organizaciones supranacionales, etc., transformándolas y transformándose ellos mismos en este proceso. Son relaciones cambiantes, por momentos armónicas y por momentos conflictivas. Relaciones sociales que se transforman por estar atravesadas por factores de distinto orden: globalización, tecnologización, interculturalidad, aparición de nuevas cosmovisiones, permeabilización de las fronteras, entre otras, donde el contexto temporal y espacial en donde se dan estas tramas sociales estará a su vez reconfigurándose continuamente. La sociedad está condicionada por el tipo de relación que establece el modelo económico: producción, distribución, consumo y acumulación de los recursos y de las riquezas, lo que puede generar distintos grados de desigualdad, conflictos y resistencias, o bien mayor equidad y justicia social entre los ciudadanos que la integran. A su vez, está atravesada por relaciones de tipo político, donde puede manifestarse un vínculo autoritario, basado en la obediencia y dominación entre gobernantes y ciudadanos, o bien puede presentarse un vínculo democrático basado en relaciones de igualdad y respeto por los derechos. Al ser relaciones complejas, puede darse muchas veces una combinación de ambos tipos de relación. Las relaciones sociales son el conjunto de vínculos que se reiteran entre dos personas o en un grupo, tengan o no conciencia de las condiciones que los vinculan, perpetuándose en el tiempo. Sujeto social. Como sostiene Touraine, el sujeto es el deseo de un individuo de transformarse en actor o agente social, tensionado entre el deseo de libertad y de sujeción. Desde la perspectiva de Michel Foucault, la subjetividad es una forma histórica sujeta a los discursos y prácticas que posee cada sociedad, considerando la complejidad de relaciones entre poder, saber y sujeto. El sujeto puede considerarse una forma histórica como producto de una experiencia regulada por la articulación entre discursos, dispositivos de dominación y acción. Foucault, desde su perspectiva, distingue dos significados de la palabra sujeto: sujeto a otro por control y dependencia, y sujeto como constreñido a su propia identidad y a su autoconocimiento. Por esta razón, en sus escritos aparece la tensión entre el sujeto sujetado y el sujeto agencia, o sea, por esta razón en sus escritos aparece la tensión entre sujeto sujetado, el sujeto agencia y los mecanismos de sujeción, los que no pueden ser estudiados por fuera de su relación con los mecanismos de dominación y de explotación. Tiempo histórico. El tiempo histórico es un constructo cultural creado para explicar y comprender los cambios y permanencias de las sociedades. Se construye a través de referencias distantes y es colectivo. El tiempo social es histórico, es la relación dialéctica entre el pasado, lo que ha sido, el presente, lo que es, y el futuro, lo que será. Condiciona el tiempo vivido, personal, el cual se construye a través de nuestras vivencias. Es una construcción subjetiva cargada de significado emocional, inmerso en un espacio y en una sociedad que genera relaciones interpersonales. Está considerado por pautas temporales como las naturales, por ejemplo, las estaciones, el día y la noche; sociales, edad, etapas, tiempo escolar, laboral y de ocio, calendarios festivos y religiosos, así como el tiempo impuesto por la tecnología y las comunicaciones.
televisión e Internet, entre otros. Los sujetos son constructores de tiempo, por eso la noción de temporalidad, que se concibe desde los primeros años, se construye, se aprende, toma sentido para entender las experiencias del presente como memorias del pasado y expectación y proyección futura. La experiencia del tiempo se adquiere desde el nacimiento en el interior del grupo y de la colectividad en contacto con las personas y cosas. Page, 1997. No se puede hablar de la existencia de un único tiempo social que vaya más allá de su dimensión cuantitativa, cronológica y cultural, sino que es necesario considerar la existencia de una pluralidad de tiempos como reflejo de los cambios en cada sociedad. La coexistencia de ritmos evolutivos provoca los cambios o las permanencias sociales. En este sentido, cobra importancia la noción de duración y los aportes de Fernand Braudel en relación a los tres tipos de tiempos: el tiempo corto de los acontecimientos, el medio de las coyunturas y el largo de las estructuras, que coinciden con las dimensiones de la realidad, políticas, económicas y culturales mentalidades, respectivamente. Especial mención tiene desde la historia la noción de temporalidad. Esta es entendida como tiempo histórico y no como simple sucesión cronológica de hechos. Es importante distinguir un tiempo que se concibe como pasado, presente y futuro, y un tiempo histórico que se concibe como estructura y como proceso, es decir, distintos elementos que en un lugar y en un determinado momento se interrelacionan produciendo cambios, permanencias, resistencias al cambio, conflictos, logros, etc. Diseño curricular EGB 1997. Criterios para seleccionar los contenidos. La definición de los contenidos supone en sí misma la explicitación de los criterios de selección, debido a la multiplicidad, complejidad y diversidad de saberes que integran el área de ciencias sociales. Perla Selmanovich considera que la tarea de seleccionar y construir los contenidos escolares es una tarea que abarca diversos aspectos: los aportes de las disciplinas de base, las características y formas de presentación de los contenidos para que resulten significativos desde el punto de vista infantil, la articulación entre los ciclos, los temas de la agenda contemporánea y además el interés intelectual y emocional tanto de los docentes como de las alumnes. Es decir, que es necesario contextualizar los contenidos en función de las características de la escuela, la comunidad, los intereses, las necesidades y las demandas de los sujetos que las pueblan. Para la selección de los contenidos del área se considera necesario tener en cuenta: a. Lo cercano y lo lejano y las vinculaciones entre ambos, lo cual no implica una contigüidad espacial y temporal, ni circunscribir la enseñanza solo al medio de los que los rodea. Son dos polos o perspectivas de trabajo que se deben contemplar en la enseñanza de las ciencias sociales. Como expresa Perla Salmanovich, se trata de poner en contacto a los niños con diferentes contextos para que puedan contrastar diversas realidades sociales, tanto del pasado como del presente, de espacios cercanos y lejanos, lo que propicia la construcción de representaciones ricas acerca de las mismas. Lo importante es que estos contextos sean acotados, temporal y espacialmente, y que aparezcan todos los elementos articulados, permitiendo trabajar las distintas dimensiones de la realidad desde la complejidad. Si nos detenemos en los ámbitos cercanos sin abordar nunca los lejanos, se reducen las posibilidades de comprender la diversidad de situaciones y una visión más justa y objetiva de la realidad social analizada. Por lo tanto, es necesario vincular lo cercano con lo lejano a fin de evitar miradas sesgadas. El enfoque concéntrico vigente en la década del 80 recomendaba partir de lo cercano para avanzar progresivamente hacia lo lejano. Sin embargo, se ha demostrado que la diversidad cercana en contacto personal es la más difícil de convertir en objeto de estudio, pues es la que involucra en mayor medida los afectos y el universo personal de cada niño y niña, y además la proximidad física no es condición para que un tema se convierta en cercano para los niños y niñas. Por este motivo, difícilmente se pueda conceptualizar sobre las experiencias de los alumnos y alumnas aportan.
Es necesario entonces abordar la diversidad lejana para que el estudio de lo cercano del entorno propio, tanto del presente como del pasado, se vea enriquecido por un recorrido más amplio que legitime la diferencia, que ayude a entender más lo propio por identificación, contraste, comparación y analogía. Esto no significa dejar de lado los ámbitos de referencia conocidos por los niños y las niñas. Por el contrario, la intención es rescatar sus experiencias para ampliarlas y permitirles otorgar significados más complejos de la realidad en que viven, lo que puede lograrse mediante el tratamiento en simultáneo de contextos cercanos y lejanos en el tiempo y en el espacio. Este criterio sirve para la enseñanza de contenidos como la familia, los problemas urbanos, los movimientos migratorios, entre otros, que sin duda requieren ser resignificados en los nuevos contextos históricos. B. Los aportes de las disciplinas que integran el área. Implica incorporar perspectivas, temáticas y metodologías acordes con los nuevos desafíos de la enseñanza de las ciencias sociales. Supone repensar los modelos de interpretación del mundo desde posturas críticas y ensayar otras lecturas de la realidad social. Desde una postura crítica en el contexto de la diversidad y la complejidad, los contenidos posibilitan la construcción de una visión del todo social en la dinámica temporal y espacial, en la interacción de los diferentes sujetos sociales en sus dimensiones política, social, ambiental y económica. Los conceptos de multicausalidad, proceso, multiperspectividad, controversialidad, flexibilidad y actualización serán los que guíen la selección de los contenidos. Esto remite a la pregunta de cuáles son los recortes conceptuales más significativos para abordar los contenidos que le den sentido a la enseñanza de estas ciencias. Enseñar desde contenidos problema con potencialidad pedagógica suficiente para lograr aprendizajes significativos supone no solo una renovación didáctica, sino también realizar una selección de temáticas sobre las que la sociedad tiene interrogantes. C. Lo global y lo local. Significa pensar los eventos locales y globales desde la complejidad. Abordar el análisis de contextos locales no implica, al decir de Capel y Urteaga, una sumisión al mandato de lo cercano que supone una empobrecedora reducción de los contenidos y temas a estudiar. Se trata de relacionar lo local con lo regional, lo nacional y lo mundial en lo que se denomina un interjuego de escalas o niveles de análisis, incorporando diferentes categorías de análisis que son abstractas en la totalidad de la aldea global, pero que se materializan o empirizan en el plano local. Estructura del proceso, forma, función, rol del Estado, actores sociales, entre otros. Lo mismo ocurre con el contexto global, imposible de ser comprendido sin considerar las singularidades de lo local. Se trata de estudiar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que operan a múltiples escalas y tiempos, analizando su impacto sobre la especificidad de los lugares para poder explicar las variaciones y la unicidad de cada contexto en un sistema de una globalización e interdependencia crecientes. Todo ello supone utilizar diferentes escalas, de las más pequeñas a las más grandes, en un proceso que va de la consideración del sistema mundo a la contextualización del problema en la localidad, región o país. Es decir, un proceso de ida y vuelta desde la concepción global a tiempos y espacios concretos. Valorar el espacio social vivenciado cercano a las experiencias personales y cotidianas de las alumnos AS no significa adherir al principio de la expansión de horizontes, ya que se espera que las mismos AS puedan comprender y explicar los eventos sociales en diferentes contextos históricos y espaciales, desde el entramado de relaciones cuya explicación no siempre es posible sin considerar otros contextos. Como expresa Milton Santos, el mundo hace a los lugares y los lugares se extienden desde el mundo.
D. El recorte didáctico. Es un instrumento didáctico que permite focalizar la mirada en una parcela de la realidad, teniendo en cuenta aspectos relacionados con las disciplinas que integran el área y las posibilidades cognitivas de las alumnos. Supone pensar en tiempos y espacios acotados a partir de los cuales los niños y niñas lleguen a percibir la dinámica de una sociedad, los cambios y permanencias, los vínculos entre aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y tecnológicos, e identificar a los sujetos interactuando y estableciendo distintas relaciones entre ellos. Los conceptos estructurantes del área sociedad, espacio, tiempo y sujeto social se construyen a medida que son trabajados en situaciones y contextos diversos a lo largo de la escolaridad, mediante aproximaciones sucesivas y graduales. Por eso es importante que estos conceptos estén presentes en los diferentes recortes. Como expresan las autoras Gochman y Segal, definir un recorte implica abrir una puerta de entrada a los contenidos de las diferentes disciplinas sociales. Significa adoptar un marco conceptual explicativo, pensar tiempos y espacios acotados, precisando los conceptos a enseñar. El problema habilita la puesta en juego de un amplio repertorio de contenidos de las distintas disciplinas que integran el área, permitiéndole a los alumnos y alumnas trabajar los conceptos o categorías de análisis, así como los procedimientos metodológicos, capacidades y valores implícitos en esa problemática. E. Incluir los hechos, conflictos y los derechos. Considerando que el saber de los derechos humanos solo es posible cuando los niños y niñas perciben y toman conciencia de los conflictos que se generan como resultado de las contradicciones entre un discurso que promueve el respeto de los derechos y la realidad social, familiar y escolar que se encarga de vulnerarlos y o incumplirlos. F. La significatividad lógica de un contenido. Refiere fundamentalmente al enfoque con que son tratados los mismos en el diseño curricular, en los libros de texto o en las propuestas didácticas en circulación. Verónica Edwards explica que la forma de enseñanza no es solo una cuestión de forma, sino que transforma y conforma el contenido a enseñar. Diferentes acciones y actitudes del maestro o maestra, diferentes propuestas de actividades para los alumnos y alumnas, diferentes modos y reglas de interacción en el aula, llevan a aprender contenidos diferentes aun cuando el supuesto contenido a enseñar sea el mismo. En síntesis, la forma de enseñanza también es contenido, de modo que se deberá tener en cuenta. G. La significatividad psicológica. En relación al grado de desarrollo de la estructura cognitiva y la madurez de quien aprende, es decir, si el contenido podrá ser aprendido significativamente por los alumnos y alumnas. Es importante tener en cuenta las experiencias, conocimientos previos y representaciones sociales de los y las estudiantes, ya que son fundamentales en la construcción de conocimientos del mundo social. H. La relevancia social. Implica seleccionar los contenidos teniendo en cuenta las nuevas necesidades en la formación de niños y niñas, considerados sujetos de derechos y ciudadanos. 2.3. Consideraciones metodológicas. Los nuevos enfoques y la renovación de los contenidos en las ciencias sociales conllevan necesariamente un replanteo de las prácticas de enseñanza. Se propone pensar el acto de enseñar como acción política, como educación emancipadora que reconoce a los alumnos y alumnas como sujetos involucrados en su propio destino, a quienes es necesario ofrecer un caudal cultural que les permita construir sus propios enunciados frente a un mundo incierto que le ofrecerá nuevos desafíos. Los niños y las niñas deben ser convocados a pensar cómo construir el mundo en el que quieren vivir, que puedan indagar en profundidad quiénes son en el mundo y qué posibilidades tienen de transformarlo. Son seres sociales condicionados que deben ser considerados como totalidad biológica, cultural, psicológica y social compleja.
Freire 1997. Como tales se construyen y desarrollan en las redes de las distintas experiencias individuales y grupales. Por lo tanto, al analizar la realidad en la que viven, son a la vez sujeto y objeto de conocimiento, porque se van creando y recreando a través del proceso histórico que les toca vivir, siendo una objetividad comprometida. Como sujetos históricos poseen un bagaje de conocimientos y vivencias, que se relacionan directamente con los saberes aceptados por su grupo, conocimientos de los que es necesario partir para que los aprendizajes de los saberes disciplinares sean significativos. Los saberes previos sobre el mundo social, conformados por prejuicios, estereotipos, valoraciones, actitudes y opiniones, son también conocimientos sociales y es necesario recuperarlos en algún momento del trayecto didáctico, ya que, como expresa Isabelino Siede, disolver los prejuicios y la discriminación es uno de los objetivos subyacentes al abordar la diversidad. Las docentes rionegrinos han manifestado la necesidad de tener en cuenta tres aspectos fundamentales en la enseñanza: recuperar el bagaje cultural de los niños y niñas, la enseñanza a partir de problemas y la promoción de situaciones de intercambio social donde se expliciten diferentes posturas. Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, se propone una enseñanza de las ciencias sociales basada en los siguientes principios. A. Una didáctica crítica. Vale decir que no se considera neutro el modo de enseñar y aprender las ciencias sociales, sino que está permanentemente alerta ante el hecho de que ese modo puede tender a consagrar y reproducir ciertas formas de relaciones sociales o, por el contrario, puede contribuir a transformarlas en función de un modelo de desarrollo humano alternativo. En este proceso, cada uno de los sujetos sociales involucrados tiene un compromiso social como sujeto y objeto de conocimiento con un protagonismo real. B. Una didáctica por y para la praxis. Por la praxis, porque una instancia privilegiada en la formación social de los alumnos y alumnas está dada por las relaciones sociales cotidianas en la escuela y fuera de ella. La reflexión permanente sobre estas prácticas contribuye a la formación social. Para la praxis, porque el conocimiento social no implica desembocar indistintamente en la adaptación a una sociedad o en la observación de un ímpetu transformador absolutista. Por el contrario, se apunta a la apropiación de conocimientos que esclarezcan las prácticas sociales concretas y que éstas a su vez se reviertan en una crítica y recreación del conocimiento. C. Una didáctica que compromete a la totalidad del sujeto en el proceso de aprender, que atiende a que aprendemos también con el cuerpo, con la fantasía, con la sensibilidad y no tan solo con el razonamiento, y que indica caminos para vincular esos saberes con los que las otras áreas curriculares, con los de las otras áreas curriculares. D. Una didáctica dialógica, porque el diálogo es un tejido social fundamental tanto para la construcción de los saberes como para la creación y revisión de órdenes sociales. Por consiguiente, el diálogo vendrá a ser el personaje central en la tarea escolar. Diálogo para generar y revisar normas, diálogo para confrontar y descubrir verdades, diálogo que se necesita para construir los saberes sociales, que oriente en la encrucijada histórica que se está viviendo y que fortalezca la formación ciudadana. E. Una didáctica que promueva el uso de las tecnologías, para comprender no solo la complejidad de la realidad social a partir de otras lecturas y escrituras, sino considerando las nuevas tecnologías un recurso didáctico valioso para la enseñanza. F. Una didáctica que apunte a la construcción de una sociedad en la cual se garanticen los derechos humanos, sin alienación, organizada sobre la base de economías solidarias, basada en la democratización de la riqueza y el conocimiento, en la diversidad cultural y en la igualdad de género, comprometida con un nuevo orden socioambiental sin explotación social y armónico con la naturaleza, que dé respuestas para superar la desigualdad, la exclusión y la violencia social. G. Una didáctica que propicie la problematización de la realidad, desnaturalizándola desde abordajes interdisciplinares que promuevan la investigación escolar y que abra las puertas a nuevos interrogantes. H.
Una didáctica que permita a los y las estudiantes iniciarse en el tratamiento autónomo, cooperativo y solidario de los desafíos políticos actuales. Que los convoque a pensar cómo construir el mundo en el que quieren vivir, que puedan indagar en profundidad quiénes son en el mundo y qué posibilidades tienen de transformarlo. Y una didáctica que promueva el aprendizaje del saber con otros, en el aula, mediante el aprendizaje cooperativo a través del trabajo grupal, que privilegia el respeto por los otros, otras, la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad y el disfrute en la realización y el logro de un proyecto común, volviendo a recrear la utopía de pequeñas revoluciones cotidianas y colectivas. J. Una didáctica que promueva el conocimiento y la comprensión de las identidades múltiples, de las identidades ocultas por la sumisión, la discriminación, la violencia, la injusticia y la miseria, veladas por el silencio en las voces de las mujeres, de los excluidos, de los niños y las niñas. K. Una didáctica que permita reconocerse desde la diversidad de familias, etnias, género, edades, respetando la pluralidad con una finalidad intercultural, protegiendo y defendiendo los derechos humanos. L. Una didáctica que recupere el juego y la narración, como una forma de ubicar hechos desconectados en una unidad que fija el significado, aunque los contextos se sitúen en tiempos y espacios lejanos, frente a una realidad social donde los hechos se presentan en un mundo con límites imprecisos, siendo además situaciones que hacen a la experiencia infantil y por lo tanto cercanas para los niños y las niñas. Selmanovich, 1998. El recorte didáctico. Como ya se ha expresado, el recorte es un instrumento didáctico que permite el acercamiento de los niños y las niñas a la realidad social de una manera diferente. Consiste básicamente en seleccionar contextos diversos que le permitan a los niños y niñas construir representaciones ricas y diversas sobre realidades sociales contrastadas, tanto del pasado como del presente. Selmanovich, 2005. Este recorte deberá presentar las siguientes particularidades. Incluir personajes en acción donde aparezcan sus intencionalidades y sus subjetividades. Desarrollarse en un determinado contexto socioeconómico y cultural. Ser acotado en un determinado tiempo y espacio cercano o lejano del presente o del pasado. Permitir trabajar las diversas dimensiones de la realidad, económica, política, ambiental, social, cultural. Ser relevante permitiendo el abordaje de los contenidos del área y la construcción significativa de los saberes de las ciencias sociales. Ser significativo para los niños y niñas. Como ejemplos de recortes con potencialidad didáctica se pueden mencionar historias de vida en las que se entrecruzan las diferentes dimensiones de la realidad social, estudios de casos sobre situaciones de la vida cotidiana o la vida en sociedad, biografías de personas e instituciones que han trabajado o trabajan por la paz y los derechos humanos en tensión con su contexto histórico, narraciones sobre situaciones conflictivas en diferentes contextos, juegos de simulación, proyectos de carácter sociocrítico, entre otros. Sin duda, esta manera de trabajar a partir de contextos diversos despierta el interés de los alumnos y alumnas y resulta relevante para las disciplinas que estudian la realidad social. Peter Burke explica que la selección de este tipo de contextos permite que aparezca la gente corriente en un escenario local, lo que no significa que sea el lugar donde viven los alumnos y las alumnas, sino lo local de esas personas. Por otra parte, al trabajar con este tipo de contextos se posterga el ordenamiento cronológico de los procesos históricos, sin que ello signifique dejar de lado la enseñanza de las nociones de tiempo, las cuales sustentarán futuros abordajes de los contenidos de la historia. La enseñanza de las ciencias sociales a partir de la problematización. Estudiar los problemas de las sociedades aparece como un objetivo ligado a la posibilidad de explicación
de los conflictos sociales porque la realidad como construcción social no es homogénea ni estática. Cuando se enseña a partir de problemas, se pone como centro el conflicto, dejando de lado la tradición de una ciencia social simplemente descriptiva. De este modo, los contenidos no serán tratados en forma aislada y su apropiación estará justificada por su relación con el problema contextualizado, lo que no significa resolver el problema o estudiar el problema en sí, sino que lo que se busca es tratar de encontrar las causas que lo generan a partir de los procesos involucrados en él. De esto se deduce que no basta con plantear problemas de nuestro mundo en la enseñanza, sino que se deben garantizar nuevos aprendizajes a partir de ellos. Es clave en esta forma de abordar los contenidos que los problemas sean vistos como tales por los alumnos y alumnas, es decir, que se conviertan en objeto de estudio, que despierten su curiosidad, que les generen un conflicto cognitivo, invitándolos a buscar respuestas, desencadenando procesos que den lugar a la construcción de nuevos conocimientos. Pasar del tradicional esquema explicación-aplicación del método tradicional basado en una mera transmisión de conocimientos al de problematización-conceptualización resulta un reto como proyecto pedagógico. Isabelino Siede plantea que la estructura didáctica de la problematización-conceptualización no se inicia con una explicación, sino con la presentación de un caso, un ejercicio o un problema seleccionado en relación con los contenidos que se espera enseñar a las estudiantes. Esta es la fase de problematización, caracterizada por ser un momento en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde la maestro A debe privilegiar, como expresa Lerner, la discusión sobre los problemas planteados, brindar la oportunidad de que surjan los diferentes puntos de vista, buscando que la situación problemática planteada suscite el conflicto cognitivo. De este modo, la cooperación intelectual es una vía de construcción de autonomía. Es necesario recuperar las experiencias de los niños y niñas, sus representaciones acerca de lo social, ya que los mismos no son abstractos, provienen de un medio social concreto y tienen experiencias propias, de modo que es importante partir de lo que saben para poder realizar otras miradas, ya que hay saberes de los alumnos y alumnas que exponen sus realidades cotidianas y que no hay que ignorar. También consideran que el conocimiento del entorno social garantiza que los niños y niñas realicen aprendizajes significativos, ya que las estructuras y procesos cognitivos que pondrán en funcionamiento en el proceso de aprender están vinculados íntimamente con el entorno sociocultural, económico y político en el cual viven. En esta fase, las estudiantes podrán analizar todos los aspectos, evaluar alternativas, tomar posición y confrontar con sus compañeros AS. Por su parte, el docente apuntará a que se profundicen los argumentos y mostrará las contradicciones entre los diferentes grupos. Si no surge por parte de las alumnos el concepto o los conceptos en juego, el docente podrá instalarlos. Es importante también que el docente explicite su posición frente a la situación en estudio. Como explica Siede, el docente ha perdido el control que le daba la estructura clásica y ya no funciona como patrón de la verdad, pero toma posición frente al problema. Por lo tanto, esta estructura didáctica requiere de la presencia activa del sujeto que enseña, quien deberá garantizar el diálogo igualitario entre sus alumnos y alumnas, interviniendo, promoviendo la profundización en el análisis, cuestionando e interpretando todas las respuestas, mostrando sus contradicciones e insuficiencias, escuchando atentamente los posicionamientos del alumnado, porque ese es el punto de partida para la fase siguiente. Como cierre de la problematización, es posible que se llegue a consensuar una respuesta grupal o bien en forma individual cada alumno podrá reformular su respuesta, lo que permite a la docente ver cuánto de ella se mantiene y cuánto se modifica. En la fase de conceptualización, se presenta un conjunto de informaciones pertinentes
para confrontar las primeras representaciones y enfoques explicativos de una o varias vertientes de pensamiento con el fin de dar cuenta del problema abierto al inicio. El propósito de esto es plantear los contenidos del diseño curricular como una respuesta posible al problema formulado, enraizados en disciplinas específicas de conocimiento y susceptibles de crítica. La conceptualización deberá permitir analizar los diferentes matices y miradas de las nociones puestas en juego, vinculándola con datos diversos. La misma puede realizarse mediante exposiciones de la docente o materiales de estudio, siempre en diálogo con las preguntas abiertas durante el análisis del caso. Se trata de una lectura contextualizada por las anticipaciones de la fase anterior, con un propósito instalado por las discusiones que se dieron previamente. Las docentes enfatizan la importancia de la interpretación en diferentes fuentes para que las alumnos aprendan a leer entre líneas los mensajes implícitos en los textos y en las imágenes. Comprender la realidad social implica la elaboración de un modo de pensarla. Esto significa emplear información de manera que se pueda distinguir entre datos objetivos, juicios de valor, opinión, prejuicio. Las explicaciones se han de producir teniendo en cuenta numerosos factores causales de diferentes naturaleza, que combinan en la determinación de hechos y procesos sociales. La construcción de saberes a partir de la presentación de situaciones reales, conflictos sociales, transformaciones en el espacio social que resulten significativas para el sujeto que aprende, favorece su autonomía, siendo este uno de los propósitos fundamentales de la misma. Posibilita la subjetivación al tener que decidir y argumentar, escuchar y replicar, tomar posición individual y construir criterios compartidos al participar de un diálogo. 2.4. Evaluación del área. Evaluación en el área. Perdón. La evaluación es uno de los aspectos esenciales de la enseñanza, ya que produce conocimiento sobre los procesos pedagógicos que tienen lugar en el aula y en la institución. Al respecto, Pilar Beneham, 1997, sostiene que la evaluación estrechamente vinculada al aprendizaje queda inserta en la secuencia didáctica de tal manera que cada una de sus fases, inicial, desarrollo y síntesis, contienen actividades de evaluación. Desde esta perspectiva, la complejidad y los obstáculos que presenta la evaluación en ciencias sociales confluyen con las dificultades propias de su enseñanza y de su aprendizaje. Desde esta perspectiva, la evaluación permite reconocer logros y dificultades en el aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas, así como logros y dificultades compartidas por el grupo. Permite además obtener información sobre la multiplicidad de aspectos que integran la enseñanza y el aprendizaje y tomar decisiones sobre el tipo de intervenciones didácticas que deben adoptarse para alcanzar mejores aprendizajes. Pensando la evaluación como proceso, es necesario que en cada una de las fases del recorrido didáctico se realicen tareas de evaluación a fin de analizar diferentes y sucesivas producciones de los alumnos y alumnas sobre un tema, para contar con una visión dinámica y diacrónica de sus aprendizajes, atendiendo siempre a la heterogeneidad de los grupos en relación con las características socioculturales de cada uno de los niños y niñas y sus respectivas trayectorias escolares. Es necesario entonces que la evaluación esté integrada en la acción didáctica y opere a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, dando cuenta del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas y no solo del producto, permitiéndole reflexionar sobre sus aprendizajes. Para conocer las ideas y las nociones que los niños y niñas tienen sobre determinados aspectos de la vida social, será necesario elaborar actividades iniciales que brinden información acerca de las concepciones que tienen sobre los temas que se abordan en las clases de ciencias sociales. Esta evaluación que se realiza al comienzo de cada fase se denomina evaluación de diagnóstico. Sirve para organizar y crear puentes cognitivos en las tareas a desarrollar y es el punto de partida para que los alumnos y alumnas puedan darse cuenta de sus progresos en los aprendizajes.
La evaluación formadora tiene lugar durante el desarrollo de la secuencia didáctica y al introducirse nuevos contenidos. Para ello se presentarán diversas situaciones evaluativas que permitan el seguimiento sistemático de los aprendizajes de las alumnos AS. Provee información acerca de las dificultades y avances de los alumnos AS a lo largo de la construcción de los nuevos saberes. Serán valiosos en esta fase los apuntes informales sobre las intervenciones de los alumnos AS, las planillas de registro y los diarios de clase. La interpretación de la información que brindan estos registros informales puede compartirse con los alumnos y alumnas para que ellos y ellas tengan evoluciones que incluyan impresiones y reflexiones acerca de su propio proceso de aprendizaje. Este tipo de prácticas de evaluación sostenidas a lo largo del año escolar y en incontables momentos formales e informales permiten que los alumnos aprendan a examinar, analizar, cotejar y autoevaluar sus propias producciones y las de sus compañeros AS. Por otra parte, se pueden analizar los modos en que los alumnos y alumnas interpretan las consignas y el grado de comprensión mediante una mirada atenta sobre las tareas en los cuadernos y los trabajos grupales. En estos casos se podrá orientar a los niños y niñas mediante preguntas, comentarios, propuestas para seguir pensando que les permitan verificar y contrastar sus propias producciones. En el primer ciclo, los diálogos, debates y exposiciones orales, así como las puestas en común, son instancias valiosas para identificar adquisiciones y dificultades frente a los contenidos que se han abordado en el área, especialmente cuando se trata de argumentar y justificar las ideas o de confrontar las anticipaciones con la información nueva. Las formas de evaluar y la presentación de las propuestas de enseñanza se irán complejizando a lo largo del año y de los ciclos, según el dominio de la escritura y la lectura de los y las estudiantes vayan adquiriendo. En los primeros años serán más intensas las propuestas relacionadas con los intercambios orales y la observación de imágenes, dibujos, objetos, con consignas variadas que se irán complejizando, desde resolver tareas breves que requieran la revisión de solo algunos aspectos de la secuencia, hasta actividades que impliquen revisiones, relecturas o una mirada más integral del trabajo realizado con la ayuda de textos o relatos que los acompañan. Como se expresara, el grado de profundización y exigencia dependerá del año y del ciclo que se esté evaluando, y el alcance desarrollado en los contenidos. Las estudiantes deberán explicar hechos y procesos sociales, estableciendo relaciones entre los mismos, recurriendo a las causas y consecuencias. Es evidente que este tipo de evaluación genera cambios en los modos de evaluar, ya que la evaluación en términos de repetición de datos o de simple enumeración de causas de forma desjerarquizada desaparece, para dar lugar al planteo de situaciones problemáticas, mediante las cuales los alumnos podrán demostrar el nivel de comprensión alcanzado a través de la ejemplificación, la explicación, la transferencia a situaciones nuevas y el planteo de posibles relaciones. Desde el rol de la docente, la evaluación concebida como parte del proyecto de enseñanza le dará indicios acerca de las estrategias de enseñanza más adecuadas para desarrollar en las clases de ciencias sociales y proveerá información sobre los saberes enseñados y los saberes aprendidos. Sigue la organización curricular de los contenidos, pero lo subo en otro video.